Bueno, muy buenas tardes. Nosotros somos uno de los grupos de la materia de electiva 3. En este caso vamos a hablar del texto recomendado por el profesor que se titula Entre lo normal y lo patológico y vamos a hacer un debate acerca del mismo. Pues comenzamos, digamos, la ronda dando una opinión general de lo que pensamos cada uno sobre el texto y luego vamos a empezar a debatir sobre opiniones contrastadas o puntos específicos del artículo. Mi nombre es Alejandro Restrepo, comenzó pues por este lado diciendo que realmente pues me parece un texto muy interesante, pero digamos que es un texto el cual encuentro muchas falencias. Primero, siento que es un texto el cual es muy ilustrativo y tiene unos ejemplos muy buenos, pero es un poco extremista. Es muy extremista porque digamos que clasifica a todos los humanos como entre un rango entre sano y enfermo. Y trata de hacer como una distinción, un énfasis como autoritario de que o todos estamos sanos o todos estamos enfermos. Y tiene mucha parte razón, pero digamos que lo es de un punto meramente económico a la enfermedad. Digamos que discrepo mucho en la parte en la que comienza a hablar en el sentido, pues para mí constructivista, salido del lado objetivista, en el que dice que a medida que la sociedad y la ciencia avanza en los conocimientos médicos, nos vamos inventando enfermedades. Para mí esto es totalmente contrario a la objetivización y a la ciencia que hemos alcanzado en el momento. Digamos que es algo para mí ilógico que a medida que entre más datos tengamos y más medicina basada en la evidencia utilizamos, me digan que nos inventamos enfermedades para medicalizarlas y aumentar la base económica de las empresas farmacéuticas. Digamos que tienen un punto a favor muy importante y es que no todas las enfermedades, pues bien, no tienen una cura y lo único que tienen es como, por decirlo de cierta manera, un reposo hacia sus síntomas clínicos que están padeciendo en un momento dicha persona. Esa falta de cura hace que se malinterprete muchos de los tratamientos de los cuales nosotros como agentes prestadores de servicio de la salud le ofrecemos a los pacientes. Es decir, me explico con un ejemplo. Puede que desde hace muchos años, posiblemente, y lo pongo, digámoslo entre comillas, se pudo haber creado la cura para ciertas patologías que ahora nos aquejan mucho a la humanidad y que, pues digámoslo así, le dan mucho beneficio económico a las grandes farmacéuticas. Como que, por ejemplo, algunos ciertos tipos de cáncer, quizás algunas enfermedades infectocontagiosas que pudieron haberle creado un antibiótico o un antiparasitario, el cual erradicarlo, pero realmente pues no los han creado quizás porque no sea costo efectivo. Para mí esto es una cosa muy diferente a decir que nos estamos inventando o programando para hacer ver al mundo patologías nuevas. Para mí es algo completamente al contrario. Para mí es algo que ha sido desde el punto objetivo algo que meramente la ciencia nos ha dado. No podemos decir que porque hayan personas en las cuales no hayamos encasillado en ninguna enfermedad o patología, que cuando descubramos ciertos patrones de síntomas, digamos que es un invento nuevo la humanidad. No. Al contrario de esto, yo estoy firmemente convencido de que cuando más estudiamos ciertas características clínicas y humanas, nos podemos encontrar con más subclasificaciones de ciertas cosas. Y esto no hace que nosotros nos estemos inventando las patologías. Al contrario, estamos clasificando lo que ya existe, dándole una orientación, dándole una guía y dándole una posible solución, la cual quizás puede que no tengamos ahora completamente su conocimiento o su cura o su tratamiento, pero realmente siento que vamos esforzándonos hacia
el mejoramiento de la calidad de vida humana. Por algo los índices hablan como por sí solos y digamos que la calidad de vida de la mayoría de las personas y el índice, pues a lo largo de lo que va a durar su vida, digamos que han aumentado. También se han descubierto muchas nuevas patologías, quizás no tan objetivas como por ejemplo podemos decirlo de las enfermedades mentales. Pero también digamos, o digo yo, Alejandro, que es un extremismo muy fuerte decir que ha habido una pandemización, como por decirlo de alguna manera coloquial, de enfermedades mentales, las cuales son muy subjetivas, hacia un diagnóstico por un tercero. Nosotros no podemos saber realmente, a ciencia cierta, si algunas características comportamentales de ciertas personas son realmente patológicas o no. Vamos a un contexto más específico. Es decir, es difícil decir que un depresivo no es depresivo o un ansioso no es ansioso, o al contrario, que sí lo es. Bajo, ¿qué base objetiva o subjetiva tú puedes analizar a un paciente en su forma de comportarse, actuar y hablar y decir que el paciente es enfermo o no? Viéndolo desde otro punto de vista, hay otros, digámoslo así, sintomatologías clínicas psiquiátricas que son más encajables o que de pronto tienen una presentación un poquito más fuerte, más burda para cada uno de los pacientes. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de una depresión mayor. Entonces, un paciente con una depresión mayor tiene algo subjetivo que solamente el paciente puede sentir y yo no lo puedo ver y no lo puedo objetivizar mediante, digámoslo así, análisis cualitativos ni cuantitativos. Entonces, debemos nosotros decir que es una enfermedad inventada por el conocimiento humano, por la conciencia humana, o realmente es una patología realmente. Para mí es una patología real, desencadenada por, digamos, muchos factores de riesgo. Pueden ser sociales, ambientales, pueden ser emocionales. Lo difícil aquí sería objetivizar el grado de depresión, digámoslo así, cuantificarlo para saber qué tan grave podría ser esa patología psiquiátrica y darle un tratamiento. Ahora bien, no todos los pacientes psiquiátricos que estamos con este ejemplo, digámoslo así, son merecedores de tratamiento farmacológico. Este es el punto de declive donde a nosotros se nos hace difícil realmente como hacer una diferenciación. Pero sabemos que los pacientes que presentan este tipo, por ejemplo, de depresión mayor, psicosis, manías, son pacientes que se benefician de los fármacos que supuestamente nos inventamos ante una patología que podría ser una invención humana. Entonces, esa mejora se debe a qué? Entonces, son muchos aspectos de los cuales tenemos que estar pendiente y, digámoslo así, trazar una distinción. Decía la doctora Maureen Baker que siempre es difícil trazar una línea sencilla entre lo normal y lo patológico, porque la industria tiene un interés en trazar una línea que incluya la mayor parte de la población en la población enferma. Para mí, que soy, digámoslo así, actor en la sociedad de la salud, digamos que tenemos unos parámetros y para nosotros es difícil en algunos casos decir que las personas están sanas, pero también en otros casos es sencillo decir que ciertas personas están sanas y que no necesitan ningún tratamiento objetivo farmacológico. Entonces, digámoslo así, que se tergiversa la definición de entre patológico y sano dependiendo del punto o en el momento en el que se encuentra usted como actor en la sociedad de la salud. Hay muchos fármacos, como toda empresa, que han sido creados para ganar dinero o para captar dinero o aumentar el poder de esas empresas farmacéuticas. Y creo que este artículo tuvo que haberse metido más un poco por ese tipo de farmacología que yo le voy a llamar cosmética, que por realmente las patologías que me han de demostrar acá.
porque se meten por una línea de enfermedades del cuerpo humano que realmente tienen estándares de tipificación, cuantificación y cuantitativos, y que realmente con la medicina basada en la evidencia se han demostrado que existen, y que con las mejoras que se le ofrece al paciente mediante el uso de los fármacos, perdón, han mostrado mejoras tanto en la calidad de vida como en sus pensamientos y emociones. No podemos negar que hay muchos tipos de, digámoslo así, fármacos en el mercado que realmente... Hola, ¿me oyen? Sí, me oyen, ahí veo que me oyen. No podemos negar que existen ciertos tipos de fármacos en el mercado que lo que buscan es realmente captar la atención del público para que uno vaya y compre y gaste su dinero en productos que realmente no son necesarios para la salud humana. Pongamos un ejemplo aquí, como por decir cosas, no sé, el Cicatricure para las arrugas y las cicatrices, cuando tener una cicatriz no te hace enfermo, pero vas a gastar dinero y le vas a estar dando un apoyo económico a una multinacional, multimillonaria, la cual te hace sentir que necesitas ese producto para estar mejor en tu calidad de vida. Es un producto meramente estético, es un producto meramente de apariencia, pero te van a hacer sentir que lo necesitas porque tienes que tener menos arrugas, tienes que tener menos cicatrices, tienes que tener la cara definida, etc. Por ahí siento que es el objetivo principal de este artículo, que realmente me ha parecido muy interesante y me hace pensar de ciertas maneras la forma en la que mandamos los medicamentos a muchos pacientes. Digamos que es un pro y un contra, lo dejo como en la mitad. Hay muchas cosas que comparto, hay muchas otras cosas que realmente no, como la acabo de explicar. Voy a dar el turno a mis compañeros para que continúen. Si quieres, Juanjo, continúa. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Juan José Meneses, y como de todo lo que hablaba mi compañero Alejandro, también tengo parte en el que está de acuerdo con el artículo y parte en el que no. Hablando puntualmente de la parte donde me dicen que estamos poniendo en riesgo o se está poniendo en riesgo la salud pública de la humanidad, basados en que se están inventando las enfermedades de las que hablaba, por ejemplo, mi compañero, para fomentar una prescripción indebida de medicamentos. Esto también estoy de acuerdo en que debe tener un contexto más puntualizado y no simplemente decirlo al aire como lo estaba haciendo el artículo en algunos momentos. Por ejemplo, cuando hablaban de las enfermedades reproductivas de la mujer o las enfermedades sexuales de la mujer, que hablaba que lo que trataba la industria era tratar de medicalizar los aspectos cotidianos que tienen las mujeres y los hombres en una relación sexual para así poder lucrarse de esto. Y en el texto usaban el sildenafil u otros derivados que también se mencionaban en este. Entonces, se tiene que puntualizar bien y dar evidencia correcta sobre las patologías que se está en este momento medicalizando sin necesidad, pero no estoy de acuerdo con que tengamos, con el hecho de que se inventen o que la humanidad se esté inventando enfermedades solo porque sí. Estoy completamente de acuerdo con mi compañero Alejandro. A medida que ha avanzado la humanidad y la tecnología, hemos visto que las patologías se van comportando diferente y por tanto, como el comportamiento es variable, la medicación y el tratamiento también lo van a hacer. Por tanto, no es que lo estemos inventando, sino que se está explorando mucho más, ¿cierto? También me parecía muy importante es que hay algo muy cierto que se está diciendo en este documento, y es que las
empresas farmacéuticas anteponen los beneficios económicos ante los beneficios de los pacientes o las personas a las que va dirigidos sus medicamentos. Eso se está viendo hoy en día por causa de la globalización, la economía, etcétera. Eso es cierto y tienen toda la razón en hacerlo. Pues tienen toda la razón en describirlo porque sí está sucediendo. Pero los resultados que se están viendo en la mayoría de los pacientes en los que se les prescribe algún medicamento van a ser resultados positivos para ese paciente de una patología que ya fue descrita. Entonces, el beneficio que obtienen las personas a las cuales somos las consumidoras de los medicamentos también existe y es positivo porque ya se está evidenciando que es positivo. Por tanto, se tiene que hacer una salvedad entre que las multinacionales van a ganar mucho dinero, pero se está haciendo un beneficio a la sociedad con lo que ellos están mandando. También, otra cosa que es muy cierta es que en muchas investigaciones, no en todas, las personas o los investigadores que lideran estas van a ser sesgados por las multinacionales y los beneficios económicos y de prestigio que éstas le puedan proveer al investigador. Eso es cierto. Pero esto no quiere decir que en todas las investigaciones, como se plantea en el artículo, en todas las investigaciones se encuentren los mismos sesgos como en las que ellos encontraron. Que esto ocurra en unos no significa que ocurra en todos y por tanto no se puede generalizar en toda la medicina. Y también me generó mucha curiosidad cuando me hablaban de que las personas mismas quieren cambiar la percepción que se tienen de sí. Entonces, ahí empezaba yo como a pensar en cómo hacían las farmacéuticas para que una persona tratara de cambiar la representación que ella misma tiene. Y me iba por el lado cosmético, por ejemplo, que es la forma en la que podría decir yo, al igual que Alejandro, que se está medicalizando algo que no se necesita, algo que es natural, algo que es normal. Usted cuando nace es una persona normal, si nace bien, obviamente, y ya la forma en la que usted quiera cambiar esa representación de sí mediante fármacos y mediante diferentes actividades farmacológicas que la industria le provenga, pues ya esto va a hacer que en su forma de verse y en la forma en la que ellos van a ganar haya como una similitud. Y vuelvo y lo digo, los beneficios de los medicamentos existen y se dan y están presentes en casi todos los aspectos. Simplemente no hay que generalizar en que todos los medicamentos o todas las empresas farmacéuticas lo único que buscan es un beneficio propio y ya. Dale, Luisa. Bueno, me presento, mi nombre es Luisa Bermúdez. Yo me pasa pues algo similar a los de mis compañeros en cuanto a que siento como concuerdo en muchas partes que dice el documento, pero también siento que es un documento demasiado radical, porque el documento solamente nos habla de dos conceptos, o nos habla de naturalistas, que básicamente centran todo como en la ciencia, en el objetivismo y como en la evidencia, y nos habla de los normativistas, que son aquellos que se basan simplemente en el constructivismo, en los juicios de valor, en lo que la sociedad piensa respecto a él y como la perspectiva propia de cada persona. Entonces nos habla como de que o es negro o es blanco, no nos habla de unos grises. Siento que se van mucho por el lado de que nos estamos inventando enfermedades a son de nada, sin embargo, hasta el siglo XIX en la medicina solamente las cosas se diagnosticaban así porque sí, por lo que se conocía, pero fue un gran avance cuando se llegó a identificar las enfermedades desde el punto de vista anatomoclínico, fisiopatológico y etiológico, que es un avance bastante importante porque eso nos permite tener mayor conocimiento y mayor clasificación de las enfermedades. Entonces no estoy muy de acuerdo cuando dice que nos estamos inventando enfermedades a son de nada.
Ahí trataban muchos puntos importantes y siento que el artículo está un poquito mal enfocado porque me parece que lo llevaron como por una parte demasiado económica cuando las cosas no son así. Y siento que la perspectiva social es lo que ayuda mucho también a que las farmacéuticas comercialicen sus medicamentos. Hago un punto muy, pues como muy exclusivo en cuanto a la disfunción eréctil, que para eso creo que Juanjo lo estaba hablando, lo mencionó, de que Pfizer había sacado el sildenafil, el que conocemos como el Viagra, pero realmente yo siento y lo he visto que el Viagra es más comercializado por la misma sociedad que por los mismos médicos. ¿Por qué? Porque si bien se utiliza para muchas cosas como el tratamiento de hipertensión en algunos casos o para la disfunción eréctil en algunas personas, siento que la sociedad es la misma la que ha llevado como, ve, es que esta vez no pudiste tener relaciones porque no tuviste una erección, utiliza esto que a mí me sirvió, esto es muy bueno, eso le sirvió a tal persona, es más como por lo que las personas recomiendan que por lo que los mismos médicos lo mandan. Y también estoy de acuerdo con lo que dijo Alejandro respecto a lo de la depresión. Hay enfermedades que realmente tienen un primer manejo que no es inmediatamente farmacológico. Si a mí me llega una persona con una enfermedad metabólica a la que yo veo que le puedo mejorar, pues mejorar sus hábitos alimenticios, sus ejercicios y que con eso va a ir mejorando los niveles, digamos, de colesterol, triglicéridos, no necesariamente tengo que recurrir a un medicamento. Lo mismo con la depresión. Hay depresión que muchas veces se puede mejorar con otro tipo de cosas que con solamente mandar medicamentos. Pero, por ejemplo, en el caso de la depresión mayor, hay una deficiencia química de los receptores de serotonina. Es algo que evidentemente necesita algún tratamiento médico. Entonces, sí siento que fue como demasiado radical el documento en ese sentido. Y que también me parece que hay, digamos, en lo que estoy un poquito de acuerdo, es como en el hecho de que hay un sobrediagnóstico de algunas enfermedades y también un mal tratamiento en cuanto a estas. Y siento que hay un gran problema en cuanto a las enfermedades mentales porque no están muy bien diagnosticadas o están mayormente inventadas, como lo que lo habíamos visto hace tiempo, cuando decían que la homosexualidad era una enfermedad y la trataban. Entonces siento que ahí es cuando se cruza la delgada línea entre lo normal y lo patológico que nos hablaba el documento. Pues yo quisiera como dar como otro aporte más personal. Digamos que para mí, como lo dijo Luisa, es un texto que es demasiado fuerte y demasiado extremista hacia un lado, puesto que voy a dar otro ejemplo que digamos no es una enfermedad orgánica, pero digamos que sí es un disconfort demasiado grande para un ser humano, el cual sería nacer no con el sexo equivocado, pero sí, por ejemplo, sintiéndose del sexo opuesto, los cuales cuando se miran en el espejo, digamos, dichas personas, no sienten una comodidad por su cuerpo, no se sienten ellos, no se sienten lo que corresponden y los buenos sentimientos que debería corresponder a un ser humano al verse en el espejo. Entonces no podemos decir que porque se aceptó la homosexualidad como algo que no es una enfermedad y que las personas que tienen derecho a no sentirse hombres y mujeres siendo mujeres, tienen el derecho de hacer una terapia de recambio hormonal y cambiar de sexo, siendo no una enfermedad, pero sí siendo un desequilibrio en su calidad de vida enorme. Entonces digamos que a veces en la búsqueda del dinero por parte de las multinacionales se hacen hallazgos importantísimos, los cuales han marcado diferencias muy grandes en muchas personas. No podemos negar que, por ejemplo, dicha empresa X, que no me acuerdo cómo se llama en este momento, se encontró con los síntomas, por ejemplo, de una mujer menopáusica, con el síndrome menopáusico, la cual tiene alteraciones vasomotoras, deficiencia de hormonas, cambios en su vagina, en su canal vaginal, en su vulva, que me pueden generar síntomas clínicos adversos. Podemos decir que estas multinacionales tuvieron el hallazgo grande de cómo hacer plata por otro lado, pero para mí no se inventaron nada.
No podemos decir entonces que la dispareunia provocada por el síndrome menopáusico es un invento de la humanidad. Es ilógico, es irracional, va en contra de la medicina basada en la evidencia. No podemos decir tampoco que porque ellos mismos, en su búsqueda de dinero y de inventar o de encontrar algo, encontraron que con el síndrome menopáusico habían ciertos síntomas clínicos que ellos podían tratar y patrocinaron ese invento o ese hallazgo que ellos encontraron, que siendo un patrocinio de ellos y un descubrimiento de ellos mismos, pudieron mejorar la calidad de vida enormemente de las personas con síndrome menopáusico. Es decir, que no podemos dejar en el limbo simplemente la idea de que porque una multinacional farmacéutica encontró algo nuevo y que ese encuentro lo patrocine para poder mejorar la calidad de vida de ciertas personas, haciendo llegar el fármaco a toda la cantidad posible de personas, es algo inventado e innecesario para la población humana. Yo creo que es un ejemplo muy válido en este punto de decir que el síndrome menopáusico fue algo que nos encontramos en la humanidad gracias a la medicina basada en la evidencia y en las quejas de las personas que sufrían dichos síntomas. Que fue aprovechado por las multinacionales, claro está, es obvio que ellos también buscan hacer plata. Pero no podemos decir entonces que porque vamos clasificando ciertos síntomas clínicos y les vamos dando nombre, es un invento. Entonces, para mí hay que hacer esa distinción entre el patrocinio de los fármacos y la realidad del asunto. No sé si los compañeros tienen algo más por decir, aportar. Exacto, yo también voy a favor y estoy muy afín con lo que está diciendo Alejandro, porque, por ejemplo, el documento es tan radical, tan cerrado, tan radical literal, que nos dice que las personas quieren cambiar lo normal. Es que tener el síndrome menopáusico puede ser normal para las mujeres, es lo normal cuando llegan a una edad, pero si se le puede mejorar a ellas todos esos síntomas clínicos en los que puedan tener una vida más tranquila, en los que no tengan que sufrir de dolor al acto sexual, que no tengan que sufrir el insomnio, que no tengan que sufrir la sequedad vaginal, que no tengan que tener todo este conglomerado de situaciones clínicas que les van a desmejorar su calidad de vida, esto no hace, esto va a proveerles a ella un alivio y les va a dar una mejor calidad en todo el sentido de la palabra. Entonces creo que el documento es muy cerrado en ese aspecto y nos habla sobre cosas que gracias a que se patrocinó, se investigó y se empezaron a tratar, mejoraron la calidad de vida de muchas personas de la población mundial. Entonces, también tenía como para decir esto en cuanto a lo que estaba diciendo, por ejemplo, el compañero Alejandro. Sí, yo creo que es algo en lo que los tres estamos totalmente de acuerdo, en que se centraron como en decir que eran como ficciones o cosas que nos habíamos inventado cuando realmente no fue así y que es un proceso que nada se saca si no es basado en una evidencia, basado en estudios y que son muchas cosas que aunque han sido aprovechadas de mala manera por las multinacionales, por algunas empresas y demás, son cosas que ya estaban y que no se habían podido lograr identificar. Entonces no quiere decir que sea algo inventado, sino que antes es un avance y que estamos cada día como pudiendo concretar como las enfermedades que hay para no dejar como las cosas ahí a la deriva o tener un sobrediagnósticos, no, es algo que se ha estudiado y que se ha hecho. Citando textualmente uno de los párrafos que nos constata, entre comillas, lo pongo, una epidemia de autismo en Estados Unidos, en Silicon Valley. Cito textualmente el párrafo del médico que dice que los niños afectados son casi todos hijos únicos de padres treintañeros o más que se mueven en un ambiente compuesto mayoritariamente por jóvenes, técnicos o ingenieros que no tienen hijos,
Al no tener contacto ni familiaridad con el mundo de los niños, esta comunidad carece de normas, le faltan referencias. Por consiguiente, cuando el comportamiento de un niño resulta molesto para los padres, creen que es anormal. Objetivan un comportamiento, digamos, lo normal del niño, porque todos los seres humanos somos diferentes y nos comportamos diferentes. Cuando el niño no se comporta o no se encasilla en los estándares de los que los padres inexperimentados quieren, digamos que resulta cierta práctica de encasillamiento donde no debe ser. Aquí estoy muy de acuerdo con este artículo. Son personas que sin, ¿cómo se dirá? Sin una objetivación pertinente, los encasillan en un ambiente patológico, simplemente al no tener los comportamientos, digámoslo así, preestablecidos que nos ordena tener una convivencia en comunidad. Y lo razonan mediante la falta de marcadores biológicos y genéticos. Entonces, hasta este punto, estoy de acuerdo en que muchas veces lo que no nos parece normal lo clasificamos en lo patológico. Y esto es un cambio que tenemos que empezar a hacer nosotros como actores de la salud. Porque sabemos que no todas las patologías podemos sacarles marcadores, un diagnóstico sencillo, un cambio en un locus genético, que nos va a decir, este paciente está confirmado que tiene esta patología. Sin embargo, no podemos dejar de hacer descartes de situaciones que en los pacientes sí nos pueden conllevar a situaciones patológicas. Me explico. No porque un niño no encaje en el colegio, sea muy cansón y no le gusta estudiar, quiere decir que el niño tiene déficit de atención e hiperactividad. Digamos que es un poquito más allá de lo que debemos buscar y que nos falta más evidencia en el asunto. Pero también tenemos que tener claro que no todas las enfermedades vamos a poderle dar un marcador, un examen cualitativo, cuantitativo, un paraclínico establecido, el cual nos diga y nos confirme, sí, este personaje está enfermo y tiene esto. Por lo cual, muchos de los diagnósticos que nosotros hacemos son clínicos. Entonces no podemos esperar que cada una de las enfermedades que aparecen en el mundo o que nosotros como actores de la salud diagnosticamos, las tipifiquemos en papeles y con pruebas, digámoslo así, para clínicas de laboratorio. Entonces tenemos que hacer como esa distinción, qué pena que se me iba a descargar el aparato, tenemos que hacer esa distinción importante entre lo que realmente es válido de llamar enfermedad y lo que realmente tenemos que consultar y abordar más. Entonces, digamos que es un texto muy interesante, tiene muchas discrepancias, también a su vez tiene muchos aspectos en los cuales concuerdo, como por ejemplo cuando hablan del sildenafil, que la gente, como Juanjo lo dice, lo usa más la gente del común, que los mismos médicos lo mandamos, y es porque nos entrañaron de que nos va a ayudar a, digamos, ser mejores en la cama. Y esto lo usamos sin prescripción, sin análisis, sin saber qué daño nos hace, sin saber sus efectos adversos, sin saber qué nos puede pasar. Y esto nos conlleva a lo que el mismo texto dice, que demasiada población mundial sufre por efectos adversos de los fármacos. Entonces, también recae la tarea de nosotros en la concientización de la población común y de la educación del uso farmacológico de ciertas sustancias ayudas, como lo voy a llamar en este momento, porque en este momento no lo estamos tomando como un fármaco que va a hacer un mejoramiento en la salubridad del paciente o la salubridad del conjunto, sino que se usa como un fármaco recreativo sin que haya sido creado para ser un fármaco recreativo. Por lo que la educación en este contexto es lo primordial. Entonces, yo creo que yo por este lado voy terminando. Muchísimas gracias. Yo también tenía para decir al final que en cuanto aprendamos a manejar los fármacos y a manejar
la salud de manera consciente y objetiva, vamos a tener mejores resultados en cuanto a la medicalización de las personas. Hoy tenemos muchos coloquismos y que, por ejemplo, tenemos gripa y nos tomamos un antibiótico, o tenemos gripa y nos tenemos que empapar de medicamentos que no son necesarios porque no nos van a hacer bien, pero para nosotros, pues para el común de las personas, es lo normal. Entonces, también el texto nos invita o nos deja como reflexión esta mentalidad que tienen la mayoría de la población a sobremedicarse solas, basados simplemente en cosas que le han dicho a las demás personas, en simplemente consejos que le dijeron gente a la cual estuvo por un proceso patológico diferente, pero parecido, y le sirvieron cierto tipo de drogas. Entonces también creo que es muy importante hacer énfasis en el uso de los medicamentos y que este nos ayude a manejar como sociedad vemos que las empresas multinacionales creadoras de estos fármacos se lucran de dinero, porque ellas se lucran, pero quienes también ayudamos a que ellas lo hagan. Entonces también quería terminar como con esa salvedad que me dejó el documento. Muchísimas gracias. Bueno, yo sí tengo algo que aportar respecto a lo que dijo Alejandro, y es que justamente cuando yo leí ese párrafo fue que me hice lo de la pregunta de, bueno, no tanto como la pregunta, sino que saqué como conclusión que había un sobrediagnóstico y un maltratamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces hay enfermedades que realmente existen, que sí son importantes, que sí necesitan un tratamiento, pero están mal diagnosticadas o simplemente no se diagnostican, por lo que dice Alejandro. Alejandro decía que muchas veces cuando un niño se comportaba de tal forma no era algo patológico y lo hacían ver así, como estaba hablando, creo que era Ian, sobre el autismo o sobre la epidemia del autismo. Sin embargo, yo siento y opino y he leído mucho de que muchas veces hay ciertos comportamientos que la sociedad normaliza en los niños, por ejemplo, en este caso, normalizan los niños que realmente sí son algo patológico. Hablamos, por ejemplo, del trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Muchas veces dicen, ay, es que es un niño, está corriendo, está jugando, es así, o no, es normal que los niños interrumpan, es normal que los niños actúen de tal forma, pero realmente no es normal. Tiene un déficit de atención, tiene un diagnóstico que debe ser tratado, y es ahí cuando yo entro a hablar de que las enfermedades mentales están muy mal diagnosticadas y muy maltratadas. Bueno, como respecto a lo que estaba hablando Alejandro cuando citó el texto. Y respecto a lo que dijo José, sí, yo también quiero como finalizar ya con eso. Me parece muy importante el hecho de que nosotros como médicos, si bien estamos frente a una sociedad que tiene mucha desconfianza por parte de la salud, tiene mucha desconfianza de ir al médico y prefiere recomendaciones, no sé, de lo que dijo la vecina, lo que dice la gente por ahí, o lo que dice muchas veces internet, y se va también como a la automedicación. Sí me parece importante que nosotros como médicos y como futuros especialistas podamos pues como orientar muy bien a la persona y al paciente a que consulte, porque realmente los únicos que tenemos como propiedad en esas cosas que muchas veces la sociedad diagnóstica somos nosotros o algunos otros especialistas. Y me parece pues como importante que nosotros también nos eduquemos a la hora de mandar fármacos, porque no es mandar por mandar, sino porque realmente lo necesite la persona. No tengo nada más que decir al respecto. Con esto finalizamos. Muchísimas gracias pues por el tiempo y la atención que nos prestaron. Hasta luego, hasta la próxima.